Hace ya un tiempo, y cuando digo tiempo me refiero a hace 3 años, exploramos el fenómeno del Slenderverso, ese fascinante universo narrativo de YouTube que revolucionó el formato de videoblogs y los juegos de realidad alternativa. Hablamos de sus orígenes con Marble Hornets y los inicios con la llegada de Everyman Hybrid y Trip 12. Un video que si bien tuvo el recibimiento esperado y al día de hoy sigo recibiendo comentarios en el mismo, la verdad es que está muy desactualizado en cuanto a información y contenido, así que por ello está pendiente con una posible revisión, pero ese no es el tema. Mientras tanto, Marble Hornets, Everyman Hybrid y compañía estaban en su apogeo, en la misma época surgieron otras webseries que no tuvieron tanta suerte. Creadas en la década pasada y algunas más recientes, pasaron desapercibidas. Estas iban por la misma vía con las mismas influencias de Marble Hornets y otras utilizaban sus propias influencias para crear algo con un enfoque característico, pero tomando inspiración de otros medios como era de esperarse, aunque también tomando prestadas algunas cosas establecidas en Marble Hornets, pero mezclándolo con su enfoque e incluso dándole trasfondo al ser sin rostro de traje y corbata, o incluso de leyendas como The Rake. Por eso, en este video me he dado la tarea de hablar de muchas de estas series olvidadas. No es un top ni un ranking, así que vamos a ser más dinámicos. Voy a agarrar webseries tanto de la década pasada como de la actual, sin un orden específico. Comenzando a finales del 2011 y llegando a publicar solo 32 videos durante 3 años, Clover in Chicago comienza con una muchacha de nombre Clover Jameson, una estudiante de moda residiendo en Chicago la cual se había trasladado a un apartamento a estudiar en el Columbia College. Comenzando inicialmente a publicar en su blog, donde habla mayormente de su vida, su día a día en la universidad, sus gustos por los videojuegos, específicamente Minecraft, y un regalo que ha recibido, luego haciendo horarios para estar más organizada y otras publicaciones más hablando del estrés como universitaria. Todo cambia cuando va posteriormente a visitar a su madre la cual se había mudado a los suburbios de una zona rural llena de bosques al oeste de Massachusetts, y en esa visita se encontró con un hombre el cual vio bastante extraño en el bosque, mirando hacia arriba y con un mal aspecto, cosa que aterró bastante a la muchacha, por lo que tras tomarle unas cuantas fotos, el hombre desapareció. Dicha experiencia la contaría en su primer video subido un mes después de haber creado la cuenta, y como era de esperarse todo se va al carajo a partir de ese momento. Las cosas extrañas se acumulan. Recibe notas, paquetes de un acosador que incluye el símbolo del operador. Sufre pesadillas, la sensación de ser vigilada es constante, hasta que en un picnic con su amiga Alice, en la casa donde Clover solía vivir con sus padres en Salem, Massachusetts, encuentran una losa de piedras pintada en el bosque y la cámara se distorsiona al ver una especie de criatura y ambas huyen aterradas. Clover es acosada por un extraño que se hace llamar Mouse, quien parece ser el mismo que entra a su apartamento de forma silenciosa para causar uno que otro estrago y a la vez aparecen más personas a medida que empieza una búsqueda de respuestas en saber qué es lo que está ocurriendo, y a su vez muchas cosas suceden. Al principio, su amiga Alice no le cree, pensando que solo vieron un ciervo esa vez. Pero la realidad golpea duro cuando Clover es secuestrada y encerrada. Es entonces cuando Alice no solo le cree, sino que también empieza a ser acosada por Slenderman. También existen otros personajes más, pero entre ellos se encuentra otra muchacha quien también está pasando por la misma situación y parece tener recuerdos de quien era en su vida pasada, Abigail. Que por cierto, ese era el nombre de una de las 3 brujas que fueron condenadas en los juicios de Salem en la entonces colonia británica de Massachusetts, que casualmente es el mismo lugar en que está ambientado la mayor parte de la webserie. Hay un lore bastante extenso, o bueno yo diría más bien creatividad en ese sentido, ya que se nota bastante la mezcla de ideas y la elaboración de la historia, usando como recursos los sucesos reales de los juicios de Salem, que casualmente es el lugar donde se encuentra la casa de los padres de Clover. Y eso se nota tanto en el nombre de varios personajes, como el de un personaje el cual aparece una única vez llamado Gilf, el cual es un guiño a Gilf Corey, uno de los tantos acusados con su esposa el cual tras negarse a declararse culpable
este es ejecutado siendo aplastado por rocas. Volviendo al lore de una forma más breve y concisa, Clover in Chicago no se limita mucho al canal, ya que también están los blogs de internet donde se revela mucha información, entre ellas que Clover cuando tenía solamente 4 años había sido secuestrada por Slenderman. Esta se encontraba en el patio trasero de su casa mientras jugaba, y dado que el patio se encontraba cercano a un bosque y es claramente la casa que gira en torno al principio de la historia. Si bien la niña logró ser encontrada sin ningún tipo de herida, esta mencionó haber visto a un hombre delgado que llevaba traje y una máscara blanca que le cubría toda la cara. Claramente ya se sabe de quién se trata, y como es de esperarse tiene un montón de cosas en la historia que están relacionadas con lo antes mencionado, alegando que tanto Clover como Alice y Clara son una reencarnación de las brujas de Salem, y están viviendo un ciclo de sufrimiento donde son perseguidas por la evidente presencia de Slenderman. Creo que hasta ahí es todo lo que tengo que decir al respecto de la historia. A simple vista parece una webserie del Slenderverso que bebe mucho del formato establecido en Marvel Hornets, y bueno, lo es. Si bien el concepto y la idea son interesantes, la verdad es que la ejecución deja mucho que desear, y es que seamos honestos, hay muchos disparates a lo largo de la serie, sobre todo porque hubo una pausa larga de un año, entre lo que fue todo el 2013 y parte del 2014, solo para que en junio del último año antes mencionado volviera luego de una pausa larguísima, aclarando que no sabía que tenía un canal ya existente y poco más, ahora haciéndose llamar Melody, y poniendo la historia más confusa. Y como una pequeña actualización, esto se debe a que después del video de despedida que subió a finales del 2012, y luego apareció otro canal llamado Vita Redux, de la cual resulta ser de la misma chica con al parecer una nueva identidad, y sin ningún recuerdo de lo que había vivido antes, ahora estando en Seattle. Aunque en esta cuenta sus videos son casi más de lo mismo, siendo en su mayoría videoblogs mientras ella habla de muchas cosas que han pasado en su vida. Partiendo por el resto de la serie y los efectos visuales, a menos para su época, están bastante buenos, aunque la mayoría de estos sean más que nada los mismos efectos heredados ya de Marvel Hornets. Slenderman hace poco acto de presencia y tiene pocas apariciones, ya que como muchas de las tantas webseries de ese formato se enfocan más en buscar respuestas de lo que está pasando, y cuál es el trasfondo de todo lo anteriormente descrito. Tiene un crossover con una webserie del Slenderverso que es muy conocida llamada My Dark Journal, de la que hablaremos más adelante ya que esta webserie tiene mucha presencia en el Slenderverso, y mucha historia que contar. Ya desde 2015 no hay ninguna actualización y esto es algo común que veremos con muchas webseries, y sin ninguna intención de ser retomado algún día. Está pasable, al menos en sus mejores momentos, y en cuanto a los efectos visuales, sobre todo en los momentos donde Slenderman hace acto de presencia, y si hablamos del terror, está bien logrado aunque luego termina volviéndose muy superficial y hasta en el peor de los casos llega a aburrir. No me gusta, ni por asomo, pero es netamente entendible, al ser una serie de principios de la década pasada. Paranormal Entertainment, The Grobman Investigation es una webserie que surgió recientemente para la Navidad del 2024 y el Año Nuevo del 2025, el cual tiene muchas influencias. Originalmente concebido como una serie de terror análogo y tomando inspiraciones de Marvel Hornets, Slender The Arrival, The Mandela Catalog y en un principio, Trip 12, con la que también tenían una especie de vinculación. Trata sobre Caleb, un adolescente de 16 años que antes de que comenzara a grabar videos ya estaba siendo acosado por el Grobman, una leyenda urbana de creepypasta que también surgió en Something Awful y que ha sido relacionada con Slenderman ya desde la época del verano, razón por la que decide crear un canal para dedicarse a realizar una investigación paranormal junto con dos amigos suyos. Las cosas van avanzando hasta que uno de sus amigos muestra un comportamiento errático que termina haciendo que Caleb descubra la verdad acerca del monstruo que lleva tiempo acechándolo, así como también las conexiones que tiene con su familia, sobre todo cuando su padre Eric, tras ver los videos de la investigación, empieza a contarle la historia de un encuentro que tuvo con Der Grobman cuando era niño, y todo va de mal en peor. Una serie de desenlaces suceden y a medida que la investigación avanza, poco a poco más cosas van apareciendo, a su vez que más gente va muriendo, sale un culto llamado El que todo lo ve, liderado por dos personas cuyo único propósito es matar a quienes estén
estén siendo perseguidos por Der Grobman y obligar al protagonista a unírseles, y también una criatura humanoide grande que se arrastra a 4 patas que acecha a sus víctimas antes de asesinarlas brutalmente con sus propias manos. Además de perseguirle las desgracias, pues tanto su madre como su hermana menor, quien esta última se había unido a la investigación, fueron asesinadas y sus cuerpos encontrados en el parque Lakewood, con cortes profundos y arañazos, siendo el acechador el presunto culpable. La webserie está mayormente basada en la leyenda de Der Grobman, una creepypasta acerca de una leyenda urbana de origen alemán del siglo VI acerca de un hombre alto y delgado con esferas en los ojos que vivía en el bosque negro y acechaba a los niños malos que se atrevían a entrar en el bosque por la noche. Al igual que Slenderman, esta leyenda surgió en Something Awful, aunque en el caso de Grobman se desconoce en qué fecha salió, según se dice, salió antes del 2009. Ha sido relacionado en muchas ocasiones con Slenderman, esto dado a su parecido físico, e incluso llegando a tener presencia en varias webseries. Volviendo a Paranormal Entertainment, esta consta de 3 partes, con la primera ya finalizada y la segunda ya iniciada desde hace poco, por lo que la serie aún está en curso, y por el momento solo tiene como 150 suscriptores y ya 39 videos subidos. Técnicamente hablando, la historia va por buen camino y está muy bien desarrollada, aunque tiene algunas cosas y tal vez varios clichés, como la idea de una secta o un culto alabando a un dios, aún así está bien encaminada y un poco bien manejada, aunque tiene una que otra falla, y bueno, los efectos visuales están sencillos, ya que toma prestado muchos elementos de Marble Hornets, pareciendo más bien una webserie del 2010, y aún así está bastante bueno. También está otro canal relacionado llamado The Eyes Are Open, el cual es una especie de canal tipo To The Ark, con videos de la misma temática. Es una webserie bastante buena y la verdad tiene muchas cosas a su favor, lejos de varios clichés que comete, es bastante digerible y con una historia que desde el comienzo está muy planeada. Volvemos a la década del 2010 con Osiris Chronicles, comenzando inicialmente a mediados del 2011 con una joven pareja de un barrio residencial que creó este canal como una serie de vlogs normalitos, y también videos sobre sus mascotas Sam, un gato y 2 retrievers dorados llamados Pixie y Osiris, que es el nombre que le da al canal. La misma cuenta con un blog donde se nos cuenta parte de lo que vive Tristán, quien es uno de la pareja del blog, dando a entender que el muchacho sufre de pesadillas e insomnio, algo que deja en claro una mala señal. Más temprano que tarde, la fachada de blogs normales empieza a desmoronarse cuando una serie de sucesos ocurre en el barrio donde Tristán y Thea, la otra pareja, viven y también comienza a sucederle a Tristán. Comienza a grabar más seguido, haciendo que la cámara produzca imágenes distorsionadas, expresándole las pesadillas que ha tenido, llegando al punto de imitar una de ellas, y todo viene de mal en peor, comienzan a ocurrir desapariciones de niños los cuales viven en el mismo vecindario, objetos moviéndose solos, y Osiris, el perro retriever desaparece, sin dejar rastro. Y es ahí donde Tristán ve por primera vez al hombre alto sin rostro. Su pareja Thea, al menos así la llaman, no tiene mucha presencia en la historia lejos de lo que Tristán dice sobre ella, ya que aparece muy poco, y cuando sale, duda y cuestiona mucho a Tristán sobre todo lo que está ocurriendo, aunque desgraciadamente cuando empieza a creerle es cuando comienza a ser parte de la influencia de Slenderman, lo que le llega a causar los mismos síntomas que Tristán tuvo, desde alucinaciones hasta fiebre. Parte de la historia se va contando en el blog de Tristán, el cual se muestra un desarrollo bastante equilibrado, primero hablando de las pesadillas que tiene, los problemas para conciliar el sueño por las pesadillas y la paranoia que este tiene tras las extrañas desapariciones en su vecindario, el hecho de que necesita irse de la casa y salir de ese encierro, alegando que se siente como un preso, y su perro aún sigue desaparecido, así como también otras cosas que no son tan importantes. Y sin embargo, el blog muestra un desarrollo como tal, viendo cómo pasa de la paranoia y se convierte en la pérdida de la salud mental. Creo que ya terminando de hablar de la trama, es momento de hablar un poco sobre si es buena o no. Empecemos hablando de cómo se desarrolla la historia, y es que al principio nos muestran unos inocentes videoblogs que poco a poco se van tornando en un terror más temprano que tarde, pero lejos de eso. Por momentos la historia avanza muy lenta como para realmente seguirla o apegarse a ella.
Y es que lo malo de esta webserie y muchas otras es que padecen de problemas en cuanto al desarrollo de historias y personajes en cuestión. Claro, el desarrollo está, pero la cagada es que ocurre fuera de cámara, y es únicamente en las publicaciones del blog, ya que con los videoblogs donde el protagonista o camina yendo del punto A al punto B, o tratando de investigar qué ocurre, o uno que otro encuentro con Slenderman, e incluso yéndose al carajo, sobre todo cuando aparece alguien llamado Omega, un loquito que parece conocer muchas cosas, queriendo enfrentarse a Slenderman en un duelo a muerte con katanas. No todo es legítimamente malo y hay cosas buenas que se pueden destacar, aunque hoy en día sea casi imposible de digerir, tal vez en su época pudo ser bastante entendible y además interesante, y eso que no hablo de los efectos especiales, que la mayoría son heredados de Marvel Hornets. También cuenta con crossovers, siendo uno de ellos con otra webserie del Slenderverso y My Dark Journal, y hace poco más de 2 años se subió un intento de regreso después de 8 años sin actualización, aunque la cuestión quedó ahí y definitivamente sin ninguna chance de retorno. A mediados del 2014, Andrew Miller, residente de Dayton, Ohio, comenzó a hacer una serie documental acerca de una leyenda urbana local proveniente de su misma ciudad, llamada El Hombre del Árbol de Dayton, una versión local del Slenderman que tuvo sus orígenes a partir de las inundaciones en Dayton ocurridas en 1913, y desde entonces se han hecho muchos reportes de avistamientos o personas que tuvieron sus encuentros con este ser, siendo acosadas por este espectro hasta que de la nada desaparecen, y dado a esto, no hay evidencia real ya sea en fotos o videos acerca de él, siendo lo único que prueba su supuesta existencia, relatos de quienes lo vieron e ilustraciones. Por esta misma razón, Andrew empezaría a subir videos donde no solo documentaría todo acerca de esta leyenda local, sino que además entrevistaría a muchos de los habitantes de la ciudad acerca de esto mismo, e inclusive algunos de ellos afirman haberlo visto ya sea de encuentro o desde lejos, personas entre los que se encuentran una blogger que afirma ser la primera persona en grabar a esta criatura en video, y un hombre perturbado el cual le cuenta a nuestro protagonista un encuentro que tuvo con este ser, que es netamente parecido a Slenderman, solo que con diferencias clave que ya hemos explicado de forma breve. Esto llama mucho la atención de Andrew, pero a medida que pasan las investigaciones, las consecuencias comienzan a caerle encima. Porque a partir de entonces, Andrew comienza a sentirse acosado por alguien que le envía cartas, y para colmo estas mismas van desde misteriosas hasta amenazas, advirtiéndole a Andrew de lo que le va a pasar si no detiene la investigación. Eventualmente, como es bien sabido, Andrew comienza a sufrir de todo, y cuando digo todo, es de todo. Pesadillas, alucinaciones, delirios causados por el insomnio al no querer dormir, y termina siendo secuestrado por un loquito que parece ser el tipo que lo ha estado acosando con las cartas, el cual parece seguir al hombre del árbol, y su trabajo es querer abducir a Andrew, y cuando digo abducirlo se refiere a matarlo, pero por suerte Andrew logra escapar de lo que sea que le hubiera hecho el loco de mierda. Una de las principales razones también se debe a que Andrew posee muchas cosas, entre ellas un libro y la carta de un poeta hacia su esposa durante la época en la que ocurrieron las inundaciones hace 100 años atrás. Su acosador comienza a utilizar el canal para subir videos de temática similar a las de Today Arc. Y después de 2015 no hay muchas más cosas que decir al respecto. Si les parece bien, mi punto de vista aquí es que la serie parece bajarse de ánimos cuando comienza a contar su historia, y eso se nota bastante cuando ya la historia no parece tener ningún hilo del que sostenerse a partir de cierto punto. Es de reconocer que hay ideas interesantes en este proyecto, como la idea de hacer algo de provecho con la leyenda de Slenderman, creando un mito ficticio de forma local a partir de su imagen. Y sobre todo usando hechos reales, como lo son las inundaciones ocurridas en Dayton, Ohio, el cual fue un desastre natural catastrófico causadas por fuertes lluvias, y se cobró más de 100 víctimas, y dejó más de 100.000 en la calle. Se aprecian mucho las ideas que tiene, pero a partir de varios videos la historia comienza a tambalearse, ya que después de ahí empiezan a haber varios videos de relleno que aportan poco o nada a la historia, y alejándose de la investigación que había iniciado.
Además de que en 2019 dejó de subir videos, clarificando que durante 4 años había sido cancelado de forma abrupta porque la historia estaba empezando a perder su desarrollo, y sin embargo en 2023 regresaría, continuando con las investigaciones y además con muchos cambios, ya que nuestro protagonista pasó por un cambio de sexo, llamándose Andrea a partir de ahora, tratando de descubrir la verdad y reencontrándose con algunos de los que había entrevistado sobre este mito cuando comenzó la investigación una década atrás. Es una de esas webseries que están muy en el nicho a pesar de llevar una década completa, y pese a que no cuenta ni con 700 suscriptores ahí está, regresando tras una pausa deliberada de 4 años y con más material, y muy posiblemente este año la historia tenga un punto final tras casi 12 años. Vamos, Teo, copón, la puta cámara a los cojones, siempre igual. Venga, coño, que vas todavía muy borracho. Borracho de aquí en este país el raquija este lo toman como si Que no, que no se dice raquija, que se dice raquia. A ver, tiene una J. Tiene una J y eso significa raquija. Puto borracho, tío. Oye, oye, la hermanita esa. Madre mía, que te va a portear. Hostia, cuidado. Mira qué árbol para echar un medio. Que no. Quique, vamos, ya me has en el cuarto, subimos ya la resi, tío. Que no. ¡Cuidado, capón! Tiene huevos, tío. Tiene huevos, mitad de la puta residencia. En vez de esperarte un puto minuto a irte al cuarto, te pones a mear aquí. La verdad es que... Joder. Pero bueno, pero tú vas a terminar, coño. ¡Ya voy! Vayamos a la parte hispana de la comunidad. Algo que podría ser interesante es ver una serie del Slenderverso ocurrida en el lado hispano, aunque bueno, esta webserie, o trabajo experimental, proviene directamente de España, pero aún así proviene del lado hispano de la comunidad por razones más que obvias. A comienzos del 2013 aparece un canal bajo el nombre de Croatian Files, una miniserie la cual utiliza elementos de videoblog y el formato de found footage, con muchas influencias directas de Marvel Hornets. 2 estudiantes de intercambio de origen español, los cuales se encuentran viviendo en Croacia, encuentran un disco duro en los armarios del dormitorio donde se encuentran viviendo, y este contiene almacenados una serie de videos en una carpeta, llamada convenientemente Croatian Files. Y a partir de este momento, la misión de estos 2 tipos es dar a conocer esos videos en el canal, empezando por el primer metraje, el cual son los estudiantes del año anterior caminando borrachos hacia su residencia, y tienen un encuentro con Slenderman, y en el segundo video explican dónde encontraron el disco duro, y comienzan a subir los videos de esos mismos estudiantes del primer video, cuyo nombre son Teo y Quique, los cuales según los estudiantes que manejan el canal, creen que ellos vivían anteriormente en la residencia donde están ahora. Gran parte de dichas grabaciones se encuentran corruptas, dañadas y con varias distorsiones de cámara, interferencias, sonidos fuertes y muchas cosas. Entre ellos un ente que parece estar siguiéndolos, el cual claramente es nadie más ni menos que Slenderman, y a medida que más grabaciones van subiéndose más comienza a deteriorarse el asunto. Los muchachos que están subiendo los videos, les es enviada una carta que parece tener coordenadas hacia un lugar que los tipos de las grabaciones habían ido en el segundo video, en una nota en inglés diciéndoles que vayan a las 5:30 de la tarde, accediendo a investigar y saber a quién se van a encontrar, y a saber la razón del encuentro. La situación se complica cuando se encuentran a una chica rubia en un estado decadente. Pasan varios meses hasta que a finales del 2013 regresan publicando más videos sobre aquel disco duro, incluyendo varios videos que empiezan a llegarle a partir de un correo electrónico. Descubren muchas cosas, como por ejemplo la chica que se habían encontrado meses atrás cuando fueron a dicho lugar, ya había tenido contacto con los estudiantes del año anterior, además se sabe que era otra estudiante de intercambio de habla inglesa, y también otras cosas más como el hecho de que hay un video donde estos regresan a España, lo cual es incoherente, pues ellos habían dejado el disco duro, lo que no queda claro cuándo fue que esto sucedió. Y bueno, cosas terribles empiezan a pasar, los chicos empiezan a hacer investigaciones por su cuenta una vez terminando los archivos, y el desenlace termina mal.
Desde el vamos se nota mucho las influencias de Marvel Hornets, tanto en el título de los videos así como en las presentaciones, esa pantalla negra con un texto en blanco contextualizando lo que estamos a punto de ver, deja en claro esas referencias, y durante toda la miniserie se nota mucho en los efectos visuales, aunque también toma sus inspiraciones de otros medios, como de la película Red, que también viene de España. Tiene desde luego escenas fuertes, una de ellas sucede en el penúltimo video donde Salvador, al parecer el tipo que ha subido los videos, es encontrado por los chicos de dicho disco duro, y aunque en un principio tenían pensado quemarlo vertiéndole gasolina, este termina matándolo de un escopetazo y luego mostrando el cadáver del tipo ya tirado en el suelo, obviamente sin señales de vida, luciendo tan real que parece el escenario de una película snuff. Es muy buena para tratarse de lo que son videos experimentales, y aunque la duración de la trama es poca, la verdad vale mucho la pena de ver al ser la primera webserie del Slenderverso en español. A mediados del 2018, un chico de 15 años llamado Ross Cameron, crea un canal de YouTube con el propósito de hacer un homenaje a la leyenda de Slenderman, y claro, todas las webseries relacionadas a este ser, empezando con simples análisis de series como Marvel Hornets, y otras cosas más como un cover de un tema que había aparecido en Trip 12, este comienza a tener varios problemas a partir de allí. Comienza a tener pesadillas, a lo que una de ellas le dedica video expresándose de cómo era y cómo se sintió dicha pesadilla, y alguien utiliza su canal para publicar videos dirigidos a él, videos que como ya te estarás preguntando, utilizan el formato To The Ark para decirle a Ross que se arrepentirá de burlarse de su existencia, alegando que él es real, y cuando digo él, claramente se trata de Slenderman. Aunque en un principio Ross pensó que era un troll o uno de sus amigos gastándole una broma de mal gusto, de inmediato cambia de opinión cuando comienzan a sucederle un montón de cosas, desde que le empiezan a llegar cartas a él, todas relacionadas a Slenderman, e incluso dibujos y bocetos tanto del ente y el colectivo que parece estar acosándolo, como también dibujos de símbolos, incluyendo todos los relacionados al Slenderverso, pero entre ellos se encuentra uno diferente, el cual es el símbolo que representa a partir de entonces la webserie. De repente y para sorpresa de nadie, todo se va a la mierda como era de esperarse. El chico es perseguido, el colectivo intenta abducirlo y llevárselo a formar parte, pero es rescatado por quien parece ser su abuelo, bisabuelo, tararabuelo, yo que sé, quien parece haber tenido contacto con Slenderman e intenta ayudar a su nieto, y bueno. Poco menos tengo que decir, aparece una señora que es como otro ente o no sé quién parece querer ayudarlo, pero la ponen como una mentirosa que no tiene interés en ayudar a Ross, y jamás lo sabremos porque la serie fue cancelada. Aunque se aprecia mucho el esfuerzo que su creador le puso a su obra, la verdad es que en historia y guión se queda bastante corto, pues no solo no tiene ideas esclarecidas, sino que además comete demasiados errores, metiendo huecos argumentales y cosas desordenadas, y entre muchas cosas más, una historia que no tenía ni pies ni cabeza y era más que nada una especie de clon de Trip 12 y Marvel Hornets, al punto en el que de este se inspira mucho, tanto en el formato de videos como en los mismos metrajes como tal, donde literalmente toma prestado las mismas ideas de Trip 12 para algunos videos, al punto en que parece más una copia. Aunque algo que no se le puede negar, que su creador sabe editar bien e imitar mucho ese estilo, sobre todo con los efectos especiales, a pesar de que ya para ese momento estaba limitándose a usar un PNG de Slenderman en los momentos en los que le tocaba aparecer. Está pasable, un poco disfrutable por los efectos, pero su historia deja bastante que desear. A finales del 2011, Kyle Emerson, un estudiante de antropología, crea su canal de YouTube tras comprarse una nueva cámara, y luego de oír varios crujidos extraños que parecían provenir de su pieza, algo así como si intentaran romper la pared, razón por la cual empieza a hacer videoblogs donde habla de los extraños sucesos que le han ocurrido en la casa y cómo le cuesta dormir por ello. No es sino hasta entonces que tras intentar averiguar de dónde provienen esos ruidos, logra encontrarse con nada más y nada menos que con una entidad la cual se hace llamar Padre, el cual es una encarnación e interpretación de Slenderman, una de las muchas entidades creadas por el Vigilante, quien tras meterse en problemas no especificados con sus hermanos, el Vigilante decidió desterrarlos tanto a él como al resto a prisiones en otras dimensiones. Su relación con Kyle se debe a que esta misma entidad logró escapar gracias a un experimento
experimento realizado por el padre de Kyle, quien era científico y junto a otros científicos más, una vez libre de sus cadenas, este mata a todos los científicos involucrados en el experimento, a excepción del padre de Kyle, quien lo deja vivir solo para secuestrar a la esposa, haciendo que este decida llevarse a Kyle muy lejos en auto, terminando en un accidente automovilístico donde ambos mueren. Sin embargo, Kyle es resucitado por padre, con el propósito de algún día utilizar su cuerpo como recipiente en un futuro, y sucede. Tras los eventos de los ruidos, la entidad encuentra a Kyle junto a un amigo suyo, el cual no le creía en un inicio, y los ataca a ambos terminando este último, su amigo, en estado catatónico en el hospital. Este último muere asesinado por la entidad padre, y toma su cuerpo para ir a la casa de Kyle a visitarlo y atacarlo por segunda vez, poseyendo el cuerpo de Kyle. Una vez poseído, sube una serie de videos donde ahora se le ve netamente cambiado completamente, comenzando una especie de reinicio y contando la historia ahora desde otro escenario. La personalidad de Kyle es ahora agresiva y los videos cada vez más confusos. Y es hasta ahí lo que puedo contar de la historia. Como pueden ver, es bastante ambiciosa, metiendo bastantes elementos del horror cósmico, y también mezclando elementos de la ciencia ficción y religión. Más que nada, su historia tiene un apartado bastante interesante a decir verdad. Hay también varios personajes que ensanchan la historia, como lo son la hermana de padre, quien fue uno de los tantos hermanos que fueron desterrados junto a él, quien parece ayudar a Kyle, y su otra personalidad, la cual se hace llamar Paternoster, Padre Nuestro en español, quien parece querer ayudar a Kyle por medio de acciones que son mayormente malinterpretadas. La historia también ocurre fuera de cámara, con un blog acerca de un vecino que está obsesionado con nuestro protagonista, y otro canal aparte. Está bueno, aunque de cierta forma al ponerse bastante ambicioso tiende a que sea imposible de seguirle el ritmo, y poco más tengo que decir al respecto. En abril del 2011, dos mujeres de nombre Tilly y Amy crean este canal bajo el nombre de TGA Projects, el cual son la abreviatura de sus nombres, y con el único propósito de hacer un proyecto de cine, algo parecido como había iniciado Marble Hornets, con la diferencia de que este proyecto se trata meramente del mito de Slenderman, por lo que éstas deciden adentrarse en el proyecto, buscando varios sitios y locaciones para ir iniciando el rodaje. Justamente en ese momento, mientras iban por un cementerio, logran encontrarse con Slenderman en un momento, creyendo que se trataba del novio de Tilly, con quien había tenido una hija, disfrazándose de lente para así asustarlas, pero cuando ven que no es así, deciden hacer algo, pero las cosas salen mal. Las dos se separan y Amy intenta enfrentar a Slender, obviamente dejándola con secuelas y evidentes delirios mentales, además de quemaduras. Tilly empieza a sufrir de un deliberado estrés que empieza a carcomerla, principalmente porque necesita proteger a su hija, ya que es el interés de Slenderman, y en una búsqueda de muchas respuestas donde intenta saber qué está pasando, donde no solo tiene que lidiar con las amenazas de Slenderman, sino con dos entidades más con propósitos no esclarecidos. De lleno, podríamos ir ya hablando de lo que es lo técnico, y la historia en sí, es bastante buena y el desarrollo lo es también, aunque en su momento recibió muchas críticas principalmente por las actuaciones poco naturales y bastante anticlimáticas, y los efectos especiales que lo hacían lucir muy básico. No obstante, la historia tiene muchos puntos destacables, como lo es el misterio, la profundización de los problemas que Tilly tiene con su exnovio Jake, en especial por la custodia de su hija a la cual intenta proteger, y el diario, el cual tiene un documento completo en PDF que no cuenta de lleno la historia. Esta webserie dura relativamente poco, llegando a su fin después de 5 meses y con un final relativamente abierto, terminando con la muerte de Amy, y continuando en unas secuelas las cuales nunca llegaron a buen puerto desgraciadamente, debido a muchos problemas técnicos, desde retrasos de producción y otras cosas más, que deliberaron en la cancelación de estas mismas. Tallman Journal surgió en abril del 2013 con dos muchachos de nombre Jared y Grayson, quienes llevan desde hace 3 años dedicándose a la exploración urbana, mayormente a lugares abandonados, y que desde hace 3 meses llevan sucediéndoles muchas rarezas, problemas que, como explican en su video de introducción, no saben con exactitud a qué se deban y mucho menos por qué sucede después de 3 años que llevaban explorando, razón por la cual deciden crear este canal para documentar todo. El primer video se los muestra yendo a un almacén
tren abandonado, y todo transcurre con normalidad hasta que oyen un ruido extraño, el cual los hace retroceder hasta que alguien entra de una sola patada a la puerta, lo que hace que los dos corran asustados y sintiendo que esa persona los sigue. Y así comienza una serie de los siguientes 6 videos, donde mientras más avanzan en su exploración urbana, más empiezan a sentirse sumamente acosados por la entidad alta sin rostro. En muchos de los videos se nota bastante que el inglés no es su idioma nativo, y hablan un idioma que es como parecido al ruso, aunque no sé cuál sería en ese caso. Desafortunadamente, como es bien sabido, terminó teniendo solo 7 capítulos, aunque en sí, es bastante simplón, tiene heredado mucho de Marble Hornets, aunque los efectos especiales que tienen en sí están bastante buenos y realistas. Muchos deben de conocer esta historia, y si no es así, no se culpen, déjenme darles algo de contexto. A finales del 2020, en Tweet Longer, Ifbin realizó una publicación en donde hablaba de una mala experiencia que tuvo con Adam Rosner, creador de Treat 12, describiendo cómo este se aprovechó de ella, y la manipuló cuando solo tenía 15 años y él 23. Luego de allí sucedió el resto, más acusaciones sobre haber acosado a otras menores de edad, cosas como el haber cometido desde zoofilia, hasta haber abusado sexualmente de 2 mujeres un año antes de las acusaciones, y demás asuntos, en las que no me voy a explayar tanto porque no es el tema de este video, pero una cosa sí es segura. Esto hizo que toda la comunidad se indignara, todos se pusieron en contra de él y con razón, todos claramente estaban decepcionados. Adam intentó defenderse, pero como toda la evidencia en su contra estaba muy clara, no le tocó de otra que irse del internet para siempre, o bueno, no tan para siempre la verdad. No obstante, Treat 12 nunca dejó de ser querido por la comunidad pese a las acciones de su creador. Y aunque por eso mismo la serie terminó cancelada, y todo el final se filtró en un documento de más de 70 páginas, hubo muchos intentos de retomar este concepto por otras manos. A finales del 2024 surgiría una webserie así, el cual contaría como un reinicio de Treat 12 completamente diferente a la webserie original. Life with Noah trata sobre una versión nueva de Noah Maxwell, el cual crea un canal de videoblogs con el ya antes mencionado nombre, pasándola bien con sus amigos. Entre ellos una versión nueva de Milo Aser y Kevin Aas, del cual todos sabemos que en la serie original era un personaje que apenas tenía presencia, y cuando la tenía, no era fuera de cámara, o no era como él mismo sino como el observador. Aquí nos muestra un comienzo netamente diferente, y que tiene mucha diferencia a como había iniciado la serie original, el cual era una imitación de Marble Hornets. Y con actuaciones no muy convincentes. También está una amiga suya, Clara Henderson, el cual es un personaje netamente nuevo, solo tiene 3 videos más uno subido a finales del 2025, donde el creador de este reboot explica varios inconvenientes que ha estado teniendo con respecto a la serie, pero que piensa retomarla un día de estos. Volviendo a los 3 videos, se nota mucho el propósito de los mismos, a su vez que, pese a ser cortos, se nos muestra algo de desarrollo en los personajes que en la serie original no se profundizaba, e incluso en el segundo video van de visita al Parque Victor, donde ocurren los eventos de la serie original y la mayor parte de ella, ya en su última etapa donde ya se notaba el nulo interés en la serie. En sí, el concepto se ve bastante interesante, y aunque solo hay 3 videos y las cosas parecen quedarse hasta ahí, la verdad es que se ve muy bien el desempeño y más bien el intento de reiniciar desde cero Treat 12, el cual cuenta con muchos errores al día de hoy. Este es una RG bastante especial en el sentido de cómo fue desarrollando su historia, pero vayamos al grano. Code Not Sleeping tuvo sus orígenes en marzo del 2011, con la aparición de un extraño canal tipo To The Ark, llamado Roy Baseville. Él comienza con un mensaje críptico y posteriormente aparece la cuenta. Un muchacho de alrededor de sus 20 años, el cual no tiene interés de mostrar su nombre en el internet, siendo apodado por la gente como Code, decide crear este canal para grabarse en medio de una fatiga crónica y agotamiento, esto y pese a que no sufre de insomnio y, según sus palabras, duerme bastante bien, siente como si tuviera insomnio pese a sus buenos hábitos. Cabe aclarar que lo del nulo interés en revelar más sobre él mismo tiene su explicación.
Code maneja la situación con un sentido del humor muy ácido y un sarcasmo más que evidente, con un nivel superior que el sarcasmo que poseía Noah Maxwell por ejemplo. Este se entera de la existencia del canal Roibas Evil, y tras una mención hacia él en ese canal, Code comienza a sentirse acosado por alguien, principalmente quien cree que es un fan de Slenderman. Y esto se debe a que cuando va para el callejón que se encuentra fuera del edificio donde vive, siempre se encuentra con el símbolo del operador dibujado con tiza blanca en varias partes del callejón. Esto lo saca bastante de onda, y para no entrar en pánico, este se burla con su habitual sarcasmo, dibujando de forma más grande y poniendo en el centro un billete de $20, como un regalito para Slenderman, según él. Días después, se pasa por el mismo callejón ya en la noche, donde se encuentra el mismo símbolo aún en el suelo, pero ahora cubierto de sangre y aún con el efectivo al centro, solo para encontrarse cara a cara con Slenderman a mitad de la noche. Claramente lo que anteriormente había hecho no fue del agrado de Roibas, y tras dedicarle un video tachándolo de mentiroso, este, completamente demacrado, empieza a confesar que desde mucho antes lleva siendo perseguido por Slenderman, y que toda su actitud había sido un mecanismo de defensa en un intento de manejar la situación, y como ya no puede, pues toca joderse, y ahora no solo está atormentado por un ente, sino por dos personas más que le están siguiendo el rastro. Eventualmente durante ese tiempo conoce a una muchacha de nombre Natalie, quien dice ser una fan suya y lo ayuda a resolver un acertijo respecto a un ataúd, y desde entonces empiezan a investigar juntos sobre qué es lo que ha estado ocurriendo, y sobre todo por qué y cuál es el propósito tanto de Slenderman, como de Roibas, y otro llamado Iwan the Helper, el cual contaba con un canal de YouTube con videos de una temática similar a To The Ark, y que lamentablemente cuyos videos dejaron de estar públicos en la plataforma desde hace mucho tiempo, aunque ha aparecido en muchos de los videos del canal y por lo visto, tanto él como Roibas parecen tener información acerca de Code y su pasado. Porque con el tiempo se descubre que Code parece tener amnesia, o no tiene ningún recuerdo sobre sí mismo, ni siquiera de un día antes de que comenzara a subir videos, y ni siquiera recuerda su nombre real, por lo tanto el apartamento donde vive está alquilado a un nombre falso, y con bastantes interrogantes y supuestas teorías, como el que él pertenecía a una secta en la que tanto Roibas como Helper se encuentran, de ahí por qué dicen tener información así como también muchas dudas sobre el mismo, e incluso lo muy indiferente que es con el público, y sobre mucho por lo que está pasando, y es una pena que nunca se haya profundizado más en ese desarrollo. Ahora, sin necesidad de contar más de la historia, es bastante buena en sí, me gusta cómo va desarrollando la historia a medida que transcurren los hechos, de manera que también va desarrollándose mucho de la personalidad de Code, así como también la forma en que se aleja de los conceptos que habían sido establecidos por Marvel Hornets, y usando otras influencias de por medio bajo su propio enfoque y su propia narrativa. En un principio sí es cierto que usaba los mismos elementos, pero con el tiempo fueron cambiando bastante, al punto en que para los efectos especiales hacen uso del CGI, e incluso tomando sus influencias en Silent Hill por ejemplo, pasando de ser una serie de videoblogs tipo ARG, a ser una legítima webserie de terror. Cosa que hace la diferencia, sobre todo si la comparamos con Treat 12, del cual cuya historia para la segunda temporada había quedado completamente estancada, al meter personajes nuevos de forma casi aleatoria y quitándole peso en la trama a varios personajes importantes, y aunque por momentos se lucía en cuanto a efectos visuales y sonoros, la verdad es que en historia se quedaba demasiado corto, cosa que con Code Not Sleeping es totalmente diferente al estar más trabajado y mejor pulido en historia. En sí visualmente, sí es una webserie del Slenderverso y muestra su más grande potencial ya para los últimos videos, donde se destaca tanto de forma visual como argumental, alejándose de lo que era convencional en ese entonces, tomar prestado muchos elementos de Marvel Hornets e ir por un camino diferente, tomando bastantes elementos del terror convencional y utilizando elementos cinematográficos y también en los videojuegos, como ya hemos mencionado antes, y es bastante bueno no solo en cómo se desenvuelve, sino también en cómo se da a valer desde el momento 1, y la intriga que deja en cada video. Es todo lo que Treat 12 nunca pudo ser, una webserie con una historia enganchadora, y que además tiene sus mejores momentos, no solo siendo Slenderman una entidad más imponente, sino que también le da un mejor uso al concepto de los proxies, siendo más que nada entidades con intereses desconocidos, al menos en el caso de Iwan the Helper, el cual podría estar bien a favor de Slenderman o en ocasiones parece estar ayudando a Code, al punto en el que parece estar más del
lado de Code, viéndose un verdadero desarrollo en los personajes en cámara y no fuera de esta. Lamentablemente, esta serie quedó inconclusa, siendo su último video a finales del 2014, cosa que no me explico porque a diferencia de otras webseries, esta iba mejor encaminada e incluso con posibilidades de un final que como es de saber, jamás llegó, y es una pena. Es una webserie bastante infravalorada, y cabe destacar que estaban bastante adelantados a otras webseries de ese momento, como lo eran Dark Harvest, Everyman Hybrid, ML Andersen, y nuevamente, Trip 12. Tiene muchas cosas que no he visto en otra serie del Slenderverso, y hablando de eso mismo, fue de las series que mejor planteó su concepto y su historia de forma más audaz, diferenciándose de lo comúnmente visto en otras webseries. No digo que sea la mejor webserie, que no creo que lo sea, pero sí la que está mejor trabajada, mejor producida, y la que más me dejó de cara en una época en la que solía fusilarme serie tras serie de Slenderman. Sin lugar a dudas, es bastante entretenida y bastante brillante. Durante años he pensado en hacerle un video aparte, y aunque no sé bajo qué premisa, porque en primer lugar muchas de las cosas relacionadas a esta, fuera de cámara fueron dadas de baja hace ya una década, y sin embargo tengo muchas posibilidades, aunque primero tengo que encargarme de otros asuntos pendientes. Aunque Slenderman ya es un recuerdo de una década pasada, todavía sigue dando de qué hablar pese a todo, y aunque si bien es una leyenda que parezca que esté a punto de quedar en el olvido, aún hay cierta relevancia y cariño hacia esta leyenda, y estas webseries son evidencia de ello. Como hemos visto durante todo este video, Slenderman no ha quedado en el olvido y su historia aún sigue dando para más, e incluyendo diferentes interpretaciones de la misma, aunque también hay que reconocer que algunas webseries no soportan mucho el paso del tiempo. En este video hemos visto que ha habido varias, la mayoría de estas webseries, salvo algunas excepciones, han quedado inconclusas, ya sea porque los guiones comienzan a ponerse tediosos o inconsistentes, o en el más común de los casos, hay un agotamiento o falta de ideas ya en la mente de los creadores, y hoy en día parece repetirse ese mismo patrón. Hay ejemplos de webseries que se han salvado a eso y las únicas conocidas que han tenido un final han sido Everyman Hybrid y recientemente Dark Harvest, la cual llegó a su fin tras 15 años, y 4 años de una pausa en la que muchos pensamos que se había cancelado, y aún así volvieron para darle fin a esta historia. Es bien sabido que ha habido una división profunda, y desde que se destaparon los abusos cometidos por Adam Rosner, la comunidad ha estado dividida, y con razón. Y aún así, nunca dejaron de crear, nunca dejaron de aparecer webseries, ya sea o tomando inspiraciones de las más conocidas, o en el más raro de los casos, tratando de imitar el terror analógico del cual todos tenemos una opinión clara. Hoy en día este Slenderverso que vemos ahora en estos videos, ya no existe más, este sí es un recuerdo ya lejano de una década pasada, una década donde en su momento, fueron muy queridos y apreciados por muchos de sus fans, que ahora deben estar ya en sus casi 30. Las reuniones, las convenciones que hacían donde todos los creadores de esas webseries se juntaban para pasarla bien como si fueran amigos de toda la vida, era algo netamente impresionante, y ver este tipo de videos da un ambiente que para muchos puede ser nostálgico, ver cómo en esos videos era todo descanso antes de ponerse a trabajar de nuevo en la historia, o al menos antes de la gran desgracia. Ya los pocos que quedaban se han ido, y toca dar paso a la nueva generación, aunque esta no parezca ir más allá de ser simples clones de Marble Hornets, o incluso de Trip 12. Aunque innegablemente hay webseries que como ya hemos visto, son verdaderos trabajos buenos con originalidad y creatividad por supuesto. Life with Noah es, aunque con pocos videos y un posible riesgo de que sea cancelado, bastante buena al ser este un reinicio y reinterpretación de Trip 12, con todo lo que anteriormente hemos descrito, e incluso podríamos decir lo mismo de Paranormal Entertainment y Tolan Faceless, a pesar de que este último era más un clon con ideas casi improvisadas que algo netamente original. Lo que es el año 2025 ha sido bastante bueno para el Slenderverso, sobre todo con el regreso de Marble Hornets y el final de Dark Harvest, así como el regreso de otras webseries más que habían quedado en el limbo tras un largo tiempo, y hoy vuelven para darle un punto final a su historia. Es evidente que a pesar de que el mito de Slenderman con el tiempo ha perdido relevancia, este universo sigue en pie porque, si no es con los que lo iniciaron todo, son con los nuevos que han aparecido. Pese a todo lo que se ha dicho de las webseries que he hablado
contenido aquí, ustedes son libres de querer verlas y disfrutarlas por lo que llegaron a ser en su día, trabajos de un universo acerca de una leyenda muy famosa, la cual brilla más en este formato, a diferencia de cuando intentaron traerlo a los cines, o en el más triste de los casos, en los videojuegos. Un universo bastante enorme que al día de hoy siguen apareciendo muchas webseries y que espero yo, jamás termine. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Ha